¿ya? Tejidos y la parte de reinos, eso nomás. Lo demás ya hemos hecho ya. Solamente y lo que estoy mencionando mañana hacemos circulatorio y nervioso en animales. Ya, vamos a ver, tejido epitelial. Primero vamos a ver acá, en tejidos. Cuando hablo yo de tejidos, ¿hablo de qué? Hablo de asociación de quién? Asociación de células, ¿ya? Todo tejido, ¿qué es lo que va a llegar a tener? Todo tejido, ¿qué es lo que va a llegar a tener? Todo tejido tiene células. Células tiene. Todo tejido va a llegar a tener células. Y va a llegar a tener también una matriz extracelular. Una matriz extracelular. ¿Ya? Ahí tenemos. Todo tejido que tiene células. Y va a tener también ¿qué? Una matriz extracelular. Las células que hacen, las células determinan que la función del tejido, determinan la función del tejido, y la matriz extracelular determina que el soporte que metabólico, ¿de quién? Del tejido. Claro, la matriz extracelular va a otorgar un soporte nutricional y fisiológico ¿a quién? A las células. Recordamos que las células van a llegar a ¿qué? A alimentarse de lo que está en su medio, ¿no? En su medio. Y la matriz extracelular, eso constituye, ¿qué constituye eso? Eso va a llegar a constituir el famoso, o dicho también compartimento extracelular, constituye ¿qué? El medio interno. Y eso lo hablamos en función al cuerpo humano, ¿no? Al cuerpo humano. Ahora, si hablamos de manera general en animales, ¿qué animales son a ver, ¿qué organismos son pluricelulares y no tienen verdaderos tejidos? A ver, ¿qué organismos tienen muchas células, pero no forman tejidos verdaderos? Los poríferos. Otro organismo. Otro organismo. ¿Quién? A ver. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Esto no lo sé. Ya, entonces, ¿qué te he dicho? Ya, ahí está, lo que es poríferos. No tiene verdaderos tejidos. Bacán, bacán. ¿Qué más? Los hongos. Los hongos y los poríferos son pluricelulares, pero no forman verdaderos tejidos. ¿Por qué no forman? ¿Qué es lo que les falta a ellos? Les falta la matriz extracelular. Les falta su soporte metabólico. Simplemente son espacios. Y las células son independientes. En cambio acá, en todos los demás organismos pluricelulares, las células son dependientes de su matriz. En cambio, en los poríferos y en los hongos, propiamente dichos, los pluricelulares, ¿qué es lo que pasa? Te he dicho que no dependen de ellos, las células son independientes en los hongos y también en los poríferos, pero en los demás pluricelulares son dependientes de su matriz extracelular. Es la diferencia, ¿no? Ahora, ellos tienen, por ser pluricelulares, no tienen tejidos verdaderos, tienen pseudotejidos. Pseudotejidos, ¿ya? Algo más quiero tener en cuenta acá. Histología humana, hablo de tejidos humanos, ¿no? Los tejidos humanos embriológicamente provienen de ¿qué? De 3 capas embrionarias. A ver, recordamos ahí. 3 capas embrionarias. Hicimos reino animal. 3 capas embrionarias. Nosotros somos triploblásticos, organismos triploblásticos. Los diploblásticos, hemos hablado de quiénes. Los celenterados, platelmintos, hasta ahí, ¿no? Y la presencia de una pseudo tercera capa en los nemátodos. Y de ahí para adelante ya hemos hecho triploblásticos, ¿no? Ya. Entonces, el organismo humano embriológicamente proviene de 3 capas embrionarias, todos sus tejidos, ya todos tejidos. Pero hay 4 tejidos básicos que van a dar origen aquí a todos los demás tejidos. ¿Cuáles son? El conectivo epitelial muscular y nervioso.
el tejido epitelial, conectivo, nervioso y muscular. Tejido conectivo, nervioso y muscular. Esos son los tejidos básicos. ¿Que proviene de qué? De 3 capas embrionarias. ¿Ya? El ectodermo, mesodermo y el endodermo. El epitelial proviene de las 3 capas embrionarias. El conectivo solamente del mesodermo. Y el nervioso únicamente del ectodermo. Y el muscular únicamente del mesodermo. Que me venga algo así, no. Me puede venir los tejidos básicos. Conectivo, epitelial, muscular y nervioso. Oye, pero yo conozco mucho más tejidos. Sí, mucho más tejidos. Pero, ojo. Por ejemplo, el tejido sanguíneo, tejido óseo, cartilaginoso. ¿Dónde está eso? Todo eso son tejidos conectivos especializados. Acá está. ¿Ya? Ahora vamos a ver el tejido epitelial. El tejido epitelial. El tejido epitelial es un tejido que está a nivel de ¿qué? De la epidermis. ¿Está a nivel de quién? De la epidermis. Bacán. El tejido epitelial recubre superficies y cavidades. Recubre superficies y cavidades. ¿No? Eso es el tejido epitelial. Y es el de mayor distribución corporal. O sea, me refiero por fuera, por la es de mayor distribución somática, bien dicho, porque recubre la superficie corporal, la parte externa, ¿no? Del cuerpo. Bacán. Mira, las celulitas, te das cuenta que en el tejido epitelial las celulitas están muy unidas. Hay escaso espacio intercelular. Escaso espacio. Y las células están muy apretujadas. Tú ves tu mano, ves ahí las células epiteliales. Ahí están las células epiteliales, ¿no? Hay una fuerte adhesión intercelular. O yo puedo desprender una celulita. Tendría que peliscarme, lesionarme, ¿no? Estos no tienen vaso sanguíneo. Estos se van a alimentar a partir de ¿qué? De la membrana basal. A ver, ya que también hemos hecho célula. ¿Cómo se llama la unión intercelular entre célula y membrana basal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la unión entre células y membrana basal? Hemidesmosoma. ¿Ya? Se va a llamar hemidesmosoma. Y eso es, mira, de las células epiteliales, eso es su dominio basal de las células epiteliales. Su dominio apical, ¿qué voy a ver? Puedo ver una superficie libre. Puedo encontrar. Como por ejemplo en la piel. En la piel la superficie apical es libre, no hay modificaciones. Pero si hablo de la parte interna de la mucosa intestinal o respiratoria, ahí voy a encontrar microvellosidades o cilios. Puede tener modificaciones. En el dominio lateral, ¿qué veo? Veo límites de contacto entre las células y también puntos, hablo de las uniones intercelulares. ¿Cómo se llama la unión intercelular más abundante en células animales? ¿Cómo se le llama? Que es modificación de la membrana celular. Se le llama desmosomas. ¿Ya? Desmosomas. Ahora, hay una unión intercelular que permite el paso de sustancias, el transporte de sustancias. Son los nexos o conexones. Ellos son uniones de comunicación. ¿Ya? Transportan hormonas, enzimas, ¿no? Sustancias químicas. Bacán. Mira, la tejido epitelial, yo veo mi piel, hay pocas formas celulares, no hay muchas. Generalmente son geométricas. Entonces el tejido epitelial va a presentar ¿qué cosa? La famosa pobredumbre morfológica. ¿Por qué pobredumbre morfológica? Porque hay pocas formas celulares. ¿Cómo clasifico los epitelios? Los epitelios voy a clasificar de acuerdo a ¿qué? A su función. Hay epitelios de revestimiento y epitelios que forman glándulas. Los epitelios de revestimiento, como su nombre dice, revisten superficies y cavidades. ¿Ya? Y el epitelio glandular, como su nombre dice, forma glandulitas. Vamos a ver acá. Hay de dos tipos, ¿no?
en el revestimiento, el monoestratificado y el poliestratificado. El monoestratificado es aquel tipo de epitelio que va a formar una sola capa de células, una sola capa, un solo estrato. Lo llaman monoestratificado, o también llamado simple, porque hay una sola fila de células. Las células pueden llegar a ser planas, una sola capa de células planas, como quienes, por ejemplo, la cápsula de Bowman, ¿no? La cápsula de Bowman, los alvéolos respiratorios, el endotelio, que es la túnica íntima de los vasos sanguíneos, el mesotelio, que es, cuando digo mesotelio, el componente de la seosa, ¿no? De la seosa. ¿Este también es epitelio simple plano? Sí. Simple cúbico. El conducto de las glándulas exócrinas, la superficie del ovario, ¿no? Los túbulos renales y los folículos tiroideos. Esta vez está, que me venga esto, no tanto, ¿no? Esta sí. ¿Cuál es el epitelio de las vías digestivas? Epitelio simple cilíndrico con microvellosidades, ¿ya? Microvellosidades. Eso sí me interesa. Epitelio de las vías digestivas. Epitelio simple cilíndrico con microvellosidades. Y las microvellosidades son modificaciones de la membrana celular en su superficie apical. ¿Qué componentes del citoesqueleto forman las microvellosidades? A ver, ¿recuerdan? ¿No? ¿Tienes? Los microtúbulos forman cilios, flagelos y centriolos. Ya acaba el chiste. A ver, ¿alguien? Son los microfilamentos de actina, miosina. ¿Ya? Esas son las proteínas más relevantes. El esqueleto de una microvellosidad, o sea, las columnas me forman los microfilamentos de actina, ¿no? Ahí está. Y aquí tenemos el epitelio, mira, pseudoestratificado, simple, mira, epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Por qué dice la palabra pseudo? Pareciera. Sí, de verdad, mira. Pareciera que acá que hubiese pareciera que hubiese dos capas de células, pero no es eso, es una sola. Todas las células que tú ves acá tocan la base, sino que las células están muy apretujadas unas con otras, y el núcleo está a distintas alturas, y da la apariencia de que estuviesen varias capas de células. El epitelio de las vías respiratorias, eso sí me van a preguntar. ¿Cuál es? Pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Ya? Ahora, aquella epitelio de revestimiento poliestratificado. ¿Por qué digo poli? Porque tiene muchas capas de células. Plano estratificado. Ya, epitelio estratificado plano, ¿no? Ahora, acá hay dos tipos, acá hay dos variantes hay acá. Epitelio estratificado plano, mira, estratificado plano, ya que está. Acá hay dos tipos. Con o sin queratina. ¿Qué es la queratina? ¿Recuerdan qué es la queratina? Proteína. Una proteína que va a tener ¿qué elemento representativo? Bastante. Azufre tiene bastante. Una proteína azufrada, ¿no? Por su forma, ¿qué tipo de proteína es? Fibrosa. Fibrosa. ¿No? Reticular. Eso es la queratina, ¿no? Lo encuentran en donde cabello, uñas, piel, ¿no? En los cuernos y en las astas, ¿no? Sin queratina, ahí está la superficie vaginal. Epitelio estratificado plano, sin queratina. ¿Ya? La cavidad bucal también. Y la parte superior del esófago también. Esas no tienen queratina. Y también puede haber aquellas que sí tienen queratina. Ya te he dicho, en la piel, por ejemplo, ¿no? La epidermis. La piel. Bueno, la queratina dicho dónde se encuentra, pero el epitelio estratificado plano queratinizado está en dónde? En la piel. ¿Ya? Y esto fue pregunta de examen y te preguntaban a ti de la siguiente manera. Al momento de
al momento de sujetar un lapicero al escribir, el lapicero está en contacto con ¿qué tipo de epitelio? Respuesta, estratificado plano queratinizado. Y esa era la respuesta. Eso venía a ser la respuesta. Esa es la que me interesa. Vamos a ver, lo demás, cúbico estratificado. Ya. Vamos a ver dónde conducto de las glándulas exócrinas, también conducto de glándulas sudoríparas y unión anorrectal, no nos interesa. Estratificado, cilíndrico estratificado, también unión anorrectal, conducto de glándulas exócrinas. Esta sí me interesa. Unión es epitelio de poliestratificado de transición o urotelio. ¿Por qué digo de transición? Porque de acuerdo a la fisiología del órgano, va a llegar a modificar su forma celular. Esto lo veo a nivel de las vías urinarias. Cuando las vías urinarias contienen líquido abundante, las células se muestran planas y hay de 2 a 3 capas celulares. Pero cuando están vacías, las células se muestran cúbicas y están de 3 a 5 capas celulares. ¿Ya? Es la razón por la cual se le va a llamar transición o polimorfo, ¿no? De las vías urinarias. Ahora, los epitelios glándulas son aquellas que forman glandulitas. Esto es el tejido epitelial, ¿no? Ahora, hay ese grupos celulares que se van a mantener en su posición, pero hay grupos celulares que van a llegar a invaginarse. Se invaginan. Hay algunas que se invaginan mucho y se desprenden al interior. Aquellas que se quedan intactas como células son las famosas glándulas unicelulares. ¿Y las glándulas unicelulares quiénes lo constituyen? Las glándulas unicelulares lo constituyen ¿quién? Las células caliciformes. Lo constituyen ¿qué? Las células caliciformes. ¿Qué son? Glándulas unicelulares. Son glándulas unicelulares. ¿Ya? Son las únicas glándulas unicelulares. Tienen otra denominación a nivel del colon y ahí se le llama las glándulas de glándulas de qué es, no me sé qué tampoco. Me olvidé, pero no también el fondo. Vamos a ver. Los calciformes a nivel del colon tiene otro nombre. Las glándulas de Bowman o glándulas de, tiene un nombrecito, no me acuerdo. Y de aquellas que se invaginan y se mantienen en la misma, se van a mantener en la superficie, estas van a tener ¿qué cosa? Van a llegar a formar las famosas glándulas exócrinas, que va a tener una porción secretora, una porción que va a producir sustancias químicas y un conducto excretor. Las glándulas exocrinas son aquellas que tienen una porción secretora y un conducto excretor. Estas glándulas exocrinas, las sustancias químicas que producen lo liberan ¿a dónde? Al exterior. En cambio hay glandulitas, hay grupos celulares que se han invaginado y se han independizado al interior. Y son las glándulas endocrinas. ¿Quiénes son glándulas endocrinas? Son glándulas que no tienen conducto excretor, pero que las sustancias químicas que producen lo liberan ¿a dónde? A la sangre. ¿Y cómo llaman esas sustancias químicas que producen? Hormonas. Según la manera de elaboración de su secreción, vamos a ver 3 tipos de glándulas: las holocrinas, merocrinas y las apocrinas. Holocrinas, ¿a quiénes considero holocrinas? Son aquellas glandulitas que producen sustancias químicas, ¿no? Que producen sustancias químicas, pero cuyo contenido que liberan al exterior, ¿qué liberan al exterior? Ellos liberan células. Son glándulas cuyo producto de secreción lo constituyen ¿quiénes? Células. Las células se descaman, son viejas y se libera al exterior células. Son las glándulas exócrinas. El producto de secreción lo liberan al exterior. ¿Y cuál es el producto de secreción? Son células. Células enteras son. Ejemplo de eso son las glándulas sebáceas, ¿no? Las glándulas sebáceas, sí, las glándulas sebáceas. Por eso, bueno, ahorita no vemos, ¿no? Antes, cuando no estaban asfaltadas las calles,
no había pavimento y tampoco había saneamiento básico. Los niños se acostumbraban a jugar en la calle y bueno, se ensuciaban las manos, se tocaban la cara y bastante polvo había, ¿no? De ahí nomás comenzaron a agarrar, en este caso, les comenzó a desarrollar acné. Y en la cara les dejaba puntitos, como puntitos blancos se mostraba. Y esos eran grupos celulares que han sido secretados por las glándulas exócrinas. Entonces, ejemplo de glándula holócrina, ¿quiénes son? Las glándulas sebáceas. O lo es todo, acá libera toda la célula. Glándulas merócrinas, mero es una partecita. Las glándulas merócrinas son aquellas glandulitas cuyo producto de secreción lo constituyen ¿qué? Lo constituyen sustancias químicas. O sea, lo que se libera al exterior acá no son células, son solamente sustancias químicas que ha producido ¿quién? La célula. Nada más, eso nomás se libera al exterior. Producto de la actividad metabólica se libera al exterior, nada más. Ejemplo de glándulas merócrinas. Por ejemplo, aquí en las sudoríparas. ¿Qué pasa con las glándulas sudoríparas? Ellos botan solo sudor, no botan células. Las salivales, también. ¿No? Las lacrimales, también. Apocrinas. Son aquellas glandulitas cuyo producto de secreción lo constituyen restos celulares. Desprenden porciones apicales de la célula al exterior. O sea, lo que sale al exterior, ¿qué cosas son? Son restitos de las células. Eso lo se libera al exterior. Restitos de las células se liberan al exterior. No se liberan células, solo parte de su superficie apical de las células. Eso es lo que la glandulita libera al exterior, nada más. Ejemplo de eso, ¿quiénes son? Las glándulas mamarias, las glándulas ceruminosas. Las glándulas ceruminosas tienen porciones celulares, pero no tienen porciones celulares. Tejido conectivo, o también llamado conjuntivo. El tejido conectivo conjuntivo, conjuntivo viene de conjunción, viene de unión, y es verdad. Ese tejido es un tejido integrador de los demás tejidos. Organiza, sistematiza e integra ¿a quién? A todos los demás tejidos. ¿Cómo está distribuido el tejido muscular? Por paquetes. Paquetes conjuntivos. El hueso, ¿cómo se une al músculo? Por, en este caso, estructuras aponeuróticas. ¿Qué es eso? Tejido conectivo. Tejido conectivo. Las células epiteliales, ¿cómo están fijas? Gracias al tejido conectivo que está en la membrana basal. Ya. Sistematiza, integra ¿a quién? A los demás tejidos, ¿no? A diferencia del epitelial, tiene bastantes vasos sanguíneos, tiene muchas formas celulares y el espacio entre las células es abundante. Hay abundante espacio intercelular, abundante. Y tiene una elevada capacidad de regeneración. Tejidos conectivos, vamos a ver ahí los embrionarios. ¿Quiénes son los embrionarios? Los mesenquimatosos, ¿no? En la etapa embrional. Desde que es huevo cigoto, viene ¿qué? Una mórula, blástula, gástrula, y ahí está. Son pequeños coagulitos. ¿Eso qué es? Tejido conectivo mesenquimatoso. Tejido conectivo mucoso. Vamos a ver en quién, en el feto, ¿no? En el feto. Y tejidos conectivos propiamente dichos, de acuerdo a la distribución de qué? A la distribución de las fibras conjuntivas. Puede ser laxo, denso, ¿no? Y vamos a luego el tejido reticular. Como su nombre dice, va a llegar aquí a formar redes. Redes, ¿no? Y otro que no forma vainas aponeuróticas. El tejido adiposo también es un tejido conectivo, propiamente dicho. Y tejidos conectivos ya muy diferenciados, el cartilaginoso, óseo, sanguíneo, hematopoyético y linfático. Comenzamos con el adiposo. La distribución del tejido adiposo. ¿Dónde encuentro el tejido adiposo? ¿Lo voy a encontrar en dónde? Es de distribución subcutánea, ¿no? En la hipodermis. ¿Dónde lo encuentro? ¿En qué parte de mi cuerpazo lo voy a encontrar? En la hipodermis. Ahí está la capita de grasa, ¿no? ¿Tiene como célula representativa a quién? Tiene como célula representativa a quién? A los adipocitos. Adipocitos. A ver, si te digo, el tejido adiposo, el componente molecular del tejido adiposo lo constituye. A ver, ¿quién es el componente molecular del tejido adiposo?
Eso te entra en moléculas. Muy bien, triglicéridos. Y te voy a complicar la vida. ¿Cuáles son los ácidos grasos presentes en la grasa humana? Bacán. Triglicéridos, TAC, también llamado grasas neutras, ¿no? Muy bien. Ahí están los adipocitos, ¿no? Los adipocitos. Hay dos tipos, el unilocular y el plurilocular. Digo unilocular porque tiene que una vacuola lipídica. Plurilocular porque tiene muchas gotitas lipídicas. El unilocular, en este caso, al constituir tejido, me va a llegar a formar la famosa grasa blanca, que con el tiempo va a ser grasa amarilla, ¿no? Y el plurilocular, de hecho, tiene muchas vesículas lipídicas, que en conjunto me forma que la grasa parda. Y es la grasita que tienen ¿quién? Los recién nacidos. Es la grasita que van a llegar a tener ¿quiénes? Los recién nacidos, ¿no? Claro, los recién nacidos van a llegar a tener eso. Es que los recién nacidos tiene bastante, ¿no? Bastante tejido adiposo tiene. Bastante tejido adiposo. ¿Ya? Entonces esa es la famosa grasa parda y es altamente termogénica. A ver, si te pregunto a ti, ¿qué componente de la célula cumple la función de termogénesis? ¿Qué componente de la célula cumple la función de termogénesis? Respuesta: mitocondria. ¿Por qué la mitocondria? Porque ella va a llevar a cabo la beta-oxidación de ácidos grasos por su función termogénica. Y se evidencia bastante en animales que están adaptados a altura. ¿No? Como los osos polares, ¿no? Al frío, por ejemplo, que están ellos adaptados, ¿no? Eso es. ¿Ya? Tenemos eso en cuenta entonces. Ahí está. El que veo recién nacido es la grasa parda. Voy a ir a la grasa parda. Eso se ve en el recién nacido. Pues los bebés cuando nacen cachetoncitos, musloncitos, ¿no? Van a nacer todo panzoncitos, rollizos. Y esa es la presencia de ¿quién? De la grasa parda. Es altamente termogénica. Se oxida y genera mayor cantidad de calorías, ¿no? Es de un bebé sano, ¿no? Un bebé sano. Y también quienes tienen la grasa parda, animales que están adaptados a bajas temperaturas, como los osos polares, ¿no? Ahí están las focas, por ejemplo, ¿no? Además, su metabolismo de aminoácidos y de carbohidratos forma grasita mismo, ¿no? Gracias a hormonas, la adiponectina, la leptina, por ejemplo, ¿no? Y con el tiempo, esa grasita parda desde recién nacido, ¿no es cierto? Hasta los 6 años. 6-7 años, esta grasita se reabsorbe. ¿Y va a dar lugar a quién? A la grasa blanca. ¿Ya? La grasa blanca es la que tenemos, ¿no? Después de los 6 años, ¿no? Después que los bebés cuando nacen cachetoncitos, musloncitos, y cuando ya 6-7 años, ya comienzan a perfilar un rostro semejante a papá o a mamá, ¿no? Ahí está. Y bueno, esa grasa va a pasar a ser la grasa blanca, ¿no? La grasa blanca. ¿Dónde lo vemos eso? En las mujeres tienen más, ¿no? En la región torácica, las caderas, los muslos, las piernas. En los varones, la espalda y el abdomen, ¿no? La famosa panza chelera. Tejido cartilaginoso, vamos a ver tejidos conectivos especializados. Tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso se caracteriza por tener abundante matriz extracelular. Abundante. Como todo tejido va a llegar a estar recubierto su superficie por tejido conectivo propiamente dicho, que va a constituir el famoso pericondrio. Uno fibroso y otro celular. Ya en la parte interna voy a ver a quién, a la célula representativa del tejido cartilaginoso, y se le llama condrocito. Que va a producir cartílago. Y aquella que produce abundante matriz extracelular es el condrocito.
condroblasto. Con este condroblasto se va a asociar en grupos de 3 a 4 condrocitos ya maduros, se va a denominar los famosos grupos isógenos. Se le llama a estos los famosos ¿qué? Grupos isógenos. ¿Qué son? Agrupaciones de condrocitos de 3 a 4, 5 incluso, ¿no? Ya se está formado el... así está formado, ¿no? Los condrocitos están en grupitos, están. Condroblastos están independientes, ¿no? Clasificación de tejido cartilaginoso. Y generalmente cuando me viene a mí esto en el examen me vienen los ejemplos nomás. Tejido cartilaginoso hay tres tipos, hialino, elástico y fibroelástico. El hialino tiene colágeno tipo 2, ¿no? Tipo 2. En ella voy a ver que tiene una membrana de tejido conectivo que los recubre y es el pericondrio. ¿Dónde encuentro tejido conjuntivo hialino? Este por ejemplo es, ¿cómo lo llaman? Maleable, ¿no? ¿Dónde lo encuentro? ¿A nivel de qué? En los extremos articulares de los huesos largos, en el famoso cartílago de crecimiento. Ahí lo voy a encontrar. Lo encuentro en la nariz, en la laringe, la tráquea, los bronquios y los extremos ventrales o externales de quién? De las costillas. De las costillas. Ahí voy a encontrar tejido cartilaginoso ¿qué? Hialino, ¿no? Hialino. Ahí está, ahí está. Algo más que te iba a decir acá, me olvidó. Vamos a ver. El elástico tiene colágeno tipo 2 y fibras elásticas. ¿Dónde lo encuentro? En el oído, en el conducto auditivo, en la trompa auditiva, en la epiglotis, cartílago cuneiforme y también cuneiforme de la laringe. Ahí voy a encontrar, ¿no? Ahí está. Bueno, cuando a mí me viene a veces en el examen, el cartílago cuneiforme es pequeñito y es una pequeña estructura de cartílago elástico. Es una pequeña nomás, una pequeña nomás. Si a mí en el examen me viene el sistema respiratorio, en la estructura cartilaginosa de la laringe, ¿cuál es el único cartílago que es de naturaleza únicamente elástica? Yo voy a tomar prioridad a esta, al epiglotis, porque el epiglotis es un cartílago grande, ¿no? El epiglotis. ¿Qué digo el epiglotis? Único cartílago elástico. Pero también el cuneiforme, sí, tiene un extremo elástico, pero es pequeña. En cambio el epiglotis es totalmente elástica, ¿no? Eso yo debo tener en cuenta, ¿no? Conducto auditivo, trompa auditiva, ¿no? Y en el pabellón auricular. ¿Es elástico el pabellón auricular? Sí, es elástico el pabellón auricular. Elástico. Se distiende. Se llega a distender. Por ejemplo, ¿qué pasa a un muchacho? Yo le voy a jalar el oído. ¿Puede llegar a crecer o no? Sí, va a llegar a crecer. Es flexible, maleable. Entonces va a llegar a crecer. Aquellos muchachos que han utilizado barbijo para todo lado. Y que nunca se lo quitan, porque se ven guapos con barbijo. Ya, ¿qué ha pasado? A ver. El barbijo, ¿qué es lo que pasa? También les ha generado una mayor eversión del oído, ¿no? O sea, más levantadito está, ¿no? Porque es elástico, pues. El fibrocartílago, este tiene colágeno tipo 1, pero este ya no tiene esa membrana conectiva que lo reviste. ¿Dónde encuentro el fibrocartílago o tejido cartilaginoso fibroso? A nivel de los discos intervertebrales, entre las vértebras, ¿no? En la sínfisis púbica. Recuerda que la cadera está formada por un hueso, ¿no? Que es la pelvis coxalo-ilíaco, que es la parte anterior. Se va a llegar a unir gracias a la famosa sínfisis púbica, que es algo más prominente en las mujeres, ¿no? Y a nivel epitelial va a llegar a formar el famoso monte de Venus, ¿no? Y también encuentran unos tendones de la muñeca, ¿no? De los dedos también. La muñeca de la palma, ahí encuentro también, ¿no? A ver, recordando bioelementos. ¿Qué bioelemento participa? A ver, mira, te voy a mencionar acá. Los huesos, hay dos tipos de huesos, largos, que ahorita vamos a ver tejido óseo, largos y planos. Los planos son masas mesenquimatosas que se van a llegar a mineralizar, ¿no? En cambio, los huesos largos, ¿cómo se originan? A partir de una matriz cartilaginosa. ¿Y cuál es la matriz cartilaginosa? Hialino, es hialino. Va a llegar a ser, ¿qué cosa? Cartílago hialino. ¿Ya? La pregunta es eso.
En la osificación de los huesos, ¿qué bioelemento participa? No. Lo voy a poner bien, ¿ya? Ya, calcio sí. En la osificación de huesos, ¿qué oligoelemento? Ahí está mejor. Participa en la osificación de huesos. Y también participa en el estado de vigilia. Bacán, aluminio. Chévere, chévere. Bacán, bacán. El tejido óseo. El tejido óseo, vamos a ver, tejido óseo también tiene una membrana de tejido conectivo que lo reviste, ¿no? Cuando digo tejido óseo, ¿hablo de qué? Hablo de un tejido conectivo especializado, de matriz extracelular calcificada, de matriz extracelular calcificada, ¿ya? Matriz extracelular calcificada. Esa tiene una membrana de tejido conectivo que lo reviste y se le llama el periósteo, se le va a llamar el periósteo, ¿no? Que reviste aquí en el tejido óseo. Pero en esta membrana perióstica, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar abundantes fibroblastos, que son células conjuntivas que van a producir fibras conjuntivas, como son fibras colágenas, ¿no? Voy a encontrar quiénes, a las células madre, que van a generar a las células óseas, que van a dar lugar a las células osteoprogenitoras. Y también encuentro aquí en las células óseas que producen el componente orgánico del hueso. ¿Qué componente molecular forma la porción orgánica del hueso? Y en tu alternativa te puedo poner calcio, fósforo, fosfato, carbonatos, flúor, citratos, colágeno. ¿Cuál? ¿Cuál es el componente molecular que va a llegar a formar la porción orgánica de los huesos? Y en tu alternativa te estoy poniendo fosfato de calcio, carbonato de calcio, citratos, flúor, colágeno. A ver, Rodrigo. Cuando hablo, por ejemplo, mira, ya está facilito, ¿eh? Y no es necesario tejido óseo que no me venga o no. Mira, de todas las alternativas, ¿cuál es la única molécula orgánica? El colágeno, pues, y la respuesta es colágeno, porque lo demás, fosfato de calcio, ¿qué es? Sales, eso es inorgánico. Carbonato de calcio igual. Puedo dudar de los citratos, pero es una mezcla. Flúor ya es un elemento, ¿no? De molecular te dije, ¿no? Entonces, ¿y el único que es orgánico cuál es? Colágeno, ¿no? Y eso vino en un examen de los muchachos de biología que me han alcanzado virtual, habían dado, del UNSAC, de cuál es el componente molecular que otorga elasticidad a los huesos. Y yo decía, elasticidad, los huesos son elásticos. Y bueno, la respuesta es de hecho, ¿no? Si es algo elástico es una prueba funcional y generalmente esto le compete a quién, a algo orgánico, entonces ahí se va pues colágeno, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Eso más o menos. El osteoblasto produce ¿qué? Va a producir fibras colágenas, la estructura orgánica del hueso, ¿no? A esa sustancia orgánica del hueso no calcificada se le llama sustancia osteoide. Se le va a llamar ¿qué cosa? Sustancia osteoide. De la sustancia ósea no calcificada. Ahí está, ¿ya? Y en el tejido óseo propiamente dicho que voy a ver a la célula representativa del hueso, que es el osteocito. ¿Y qué hace el osteocito? Sintetiza el componente inorgánico de quién? Del hueso. Los fosfatos, carbonatos, eso, ¿no?
Eso va a llegar a producir. ¿Ya? Ahí está. ¿Y cuál es el principal componente? Y esto también, sales minerales me puede venir también. ¿Cuál es la principal sal componente de los huesos y dientes? ¿Qué sal mineral? El fosfato de calcio. Ese es el más abundante. Eso vino en el examen, ¿no? Vino en tejidos. Pero no hacemos tejidos. Vino en sales minerales. Claro, puede venir. ¿Cuál es el principal componente? ¿Cuál es la principal sal mineral componente del hueso? Respuesta: fosfato de calcio, está en un 70%, ¿no? De ahí le sigue recién carbonato de calcio, ¿no? El fosfato de calcio es el que me va a llegar a formar la hidroxiapatita, que es fosfato de calcio hidratado, ¿no? Ahí está. Entonces, y también a nivel del tejido óseo voy a ver ¿qué? Voy a ver unas células óseas migratorias que no se han formado en el hueso, que han viajado por la sangre y se han quedado ahí, y pertenecen es un monocito modificado, pertenecen al sistema mononuclear fagocítico. ¿Cómo se le llama ese? Osteoclasto, que son monocitos modificados. Monocitos modificados. Y van a cumplir la función de fagocitosis, son macrófagos óseos. El tejido se distribuye de dos formas. Uno, en función a ¿qué? Mira, tú ves ahí. En función a unidades concéntricas, donde en la parte central ingresa ¿quién? Una arteria, un vaso y un nervio. Y alrededor de él hay canalículos y láminas óseas. Y eso forma la unidad funcional del tejido óseo compacto. ¿Cómo se le llama? Osteona. Osteona se le llama, ¿no? Las osteonas se comunican por medio de ¿qué? De los conductos horizontales de Boltzmann. Se comunica. Porque claro, tienen que llegar a colegir los desechos del hueso, así como debe distribuirse los nutrientes al hueso, ¿no? Compacto es así, algo sólido, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? También hay conductos verticales, ¿no? Que salen a la superficie, llevan una arteria y una vena, y eso se llaman los conductos de Havers, ¿no? Conductos de Havers. Ahí está, esa es la denominación que van a llegar a tener, ¿no? ¿Dónde encuentra el tejido óseo compacto? En el cuerpo del hueso. Ahí voy a llegar a encontrar en los huesos largos, en el cuerpo del hueso. En los huesos planos, en la superficie externa e interna, en las famosas tablas. Y en la superficie externa de los huesos cortos, ahí encuentro compacto. Esponjoso, como no dice, tiene muchas trabéculas, ¿no? Y esa es la unidad funcional por donde ingresan vasos sanguíneos, ¿no? Tejido óseo esponjoso, ¿dónde encuentro? En el extremo de los huesos largos. Y también encuentro en la parte media de los huesos planos y en la superficie interna de los huesos cortos. Tejido sanguíneo. Esto está en el libro de Sepo y también entra la andina, ¿no? Tejido sanguíneo. ¿Ya? Cuando hablo de tejido sanguíneo, ¿hablo de qué? Es un tejido conectivo especializado de consistencia fluida. Ahí está el chiste. Es un tejido conectivo especializado de consistencia fluida, ¿no? Que va a ser bombeado ¿por quién? Por un órgano muscular y va a ser conducido por un sistema de conductos llamados vasos sanguíneos. El tejido sanguíneo, o sea, la sangre, ¿qué color va a tener? Depende, ¿no? Aquella que transporta oxígeno y nutrientes se llama sangre oxigenada u oxidada, la famosa sangre arterial. El color es rojo brillante, escarlata, mucho más claro, ¿no? Y la sangre venosa, que es desoxigenada, reducida, que lleva más CO2, es de un color rojo oscuro o dicroico. Su densidad de la sangre es semejante al agua, ¿no? En sus decimales, 1.054 a 1.060 gramos por centímetro cúbico. ¿Quién va a llegar a tener mayor densidad, varón o mujer? El varón tiene mayor densidad. De la mujer, como tiene menor densidad, eso llega ¿a dónde? A la superficie, llega acumulado y congestionado, ¿no? Es por eso que es más común encontrar varices, en este caso por contenido lipídico, mucho más en las mujeres, ¿no? Componentes de la sangre, tenemos ahí a quién,
componentes, el plasma y las células, los elementos formes, bien dicho elementos formes, ¿ya? El plasma y ¿quiénes más? Los elementos formes. Porque si digo células está mal, las plaquetas no son células, son corpúsculos celulares. Aunque algunos de forma general lo consideran así, ¿no? El plasma es la porción líquida de la sangre. Tiene agua, sales y proteínas plasmáticas, ¿ya? Pregunta de examen. ¿Cuál es el componente proteico más abundante de la sangre? Respuesta. El componente proteico más abundante de la sangre. Proteico, ¿eh? El componente proteico, te he dicho. ¿Qué proteína? Representa el 56 a 60% de las proteínas del plasma. Respuesta, la albúmina. La albúmina. La albúmina es la proteína más abundante o el componente molecular orgánico más abundante ¿de quién? Del plasma, de la sangre, o sea, digámoslo, aunque sea de manera general. ¿Ya? Ahí está. Ahora, la albúmina. ¿Cuál es la función de la albúmina? Esto sí me interesa. La albúmina hemos hecho en proteínas simples, ¿no? Es una proteína globular. La albúmina tiene como función ¿qué cosa? Mantener la presión oncótica o coloidosmótica. Mira, tú sabes que los vasos sanguíneos transportan nutrientes desechos. Estos se pueden acumular en su superficie. Pero ¿quién genera una presión de las paredes a la luz vascular? Es la albúmina. La albúmina. Que si no hubiese eso, el componente líquido de la sangre, por ejemplo, como es el suero, escaparía al intersticio. Y eso genera las famosas fobias. ¿Cómo es eso? El hundimiento de la piel a causa de la presión. Yo puedo poner con mi dedo, presionar mi muslo. ¿Y qué pasa? Sigue hundido a pesar que lo he presionado. No debe ser así. ¿Qué sucede a qué? A que hay una acumulación de líquido intersticial. ¿Quién evita eso? La albúmina. Hay las globulinas también, fibrinógeno, la coagulación. Las inmunoglobulinas también. ¿Ya? Otra pregunta de admisión. ¿En qué órgano se producen las proteínas plasmáticas? ¿Qué órgano del cuerpo produce proteínas plasmáticas? Respuesta. El hígado. ¿Ya? Y elementos formes tenemos aquí en el glóbulo rojo, glóbulo blanco, las plaquetas y los plaquetas, ¿no? Y nutrientes, eso ya está fuera. Los plaquetas. Los leucotricitos y los leucocitos son células. Y las plaquetas no son células, son corpúsculos celulares. Comenzamos a hablar de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos constituyen ¿qué? Van a llegar a constituir, en este caso, ¿quién? Tienen varias denominaciones, ¿no? Eritrocitos, eritrones, eritroplástidos, normocitos, hematíes, rubocitos y acariocitos. Hematíes digo porque brilla, ¿y eso se debe a qué? El brillo de los glóbulos rojos se debe a qué? A la oxidación del hierro, ¿no? Se le llama acariocitos. ¿Por qué se le llama acariocitos? A ver, ¿por qué se le llama acariocitos? ¿Por qué se le llama acariocitos? No tienen núcleo. ¿Tienen organelos? Tampoco tienen organelos. ¿Qué tipo de respiración lleva a cabo el glóbulo rojo? A ver, ¿qué tipo de respiración lleva a cabo el glóbulo rojo? ¿Qué tipo de respiración? Anaeróbica. ¿De qué tipo? La respiración anaeróbica, ¿cómo lo llamo? Fermentativa. ¿Qué tipo de fermentación lleva a cabo? Esa es pregunta de admisión. Láctica. Muy bien, la láctica. ¿Ya? Ese también se detiene en qué? En la división celular se detiene ¿en qué estadio?
¿qué salió? El G sub 0, pues, ¿no? ¿Por qué? Tiene microtúbulos todo, pero no llegan a formar centriolos, no forman centriolos. Está chévere. ¿Tiene la forma de qué? Mira, tiene la forma de disco bicóncavo, ¿no? Ahí está. Y esto vino también en examen, ¿no? Esa forma de disco bicóncavo se debe a qué? ¿Le permite qué? Transportar gases. Transportar gases. ¿Ya? La cantidad de glóbulos rojos que vamos a tener va a ser de ¿cuánto? 5 millones a 5.5 en el varón. Millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico. En la mujer, 4.5 millones por milímetro cúbico. Las mujeres tienen un poco, tienen algo menos las mujeres. Los varones tienen más por la testosterona. Y cuando este excede, ¿cómo lo llamo? Policitemia globular, la famosa poliglobulia. Y es por eso que por el frío, nuestras manitas a veces se hacen moraditas, la palma, ¿no? Las chapitas, ¿no? Y la deficiencia de glóbulos rojos se llama anemia. Y hay muchos tipos de anemia, ¿no? Ahora vamos a ver, el glóbulo rojo tiene como componente molecular ¿a quién? A la hemoglobina. La hemoglobina, ¿qué nivel estructural de la proteína alcanza? Hemos hablado en estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. La hemoglobina, ¿en qué nivel está? Estructura cuaternaria. ¿Por qué digo cuaternaria? Porque tiene 4 cadenas polipeptídicas. Y el núcleo tiene como núcleo la hemoglobina, ¿quién? Al grupo hemo. Que va a tener 4 átomos de hierro. Acá hay un átomo, acá hay otro, acá hay otro. Está en la condición de ion ferroso. El núcleo proteico de la hemoglobina lo forma el hierro. Es una proteína de estructura cuaternaria que tiene 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta. Esto sí también pregunta examen, ¿no? 2 alfa y 2 beta. Glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son las famosas células de defensa. ¿Ya? Participan en la defensa. ¿Ya? Se le conoce también como leucocitos. Está en cantidad mayores, en cantidades de 10.000 por milímetro cúbico. Cuando esté en mayor cantidad, ¿cómo se le llama? Leucocitosis. Cuando esté en menor cantidad se le llama leucopenia. Y esto nos conduce a un cáncer, la famosa leucemia. Ahora, ¿un glóbulo blanco sirve de defensa? Sí. Por ejemplo, cuando encuentra un agente extraño, ¿qué es lo que hace? El glóbulo blanco entra en alerta. Y genera un movimiento ameboideo. Emite sus pseudópodos y atraviesan los capilares mediante una acción denominada diaperesis. ¿Y qué es la diaperesis? La propiedad por la cual los glóbulos blancos atraviesan los vasos sanguíneos, los capilares, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Es atraído por las sustancias químicas que libera ese agente extraño. Entonces, ¿qué pasa? Se acerca, y eso se llama quimiotaxis. Glóbulos blancos, vamos a ver ahí quiénes. Los granulocitos y los agranulocitos. ¿Quiénes son los granulocitos? Aquellos que tienen gránulos. Antiguamente pensaban que eran núcleos y se le llamaba polimorfonucleares. Y a granulocitos, aquellos que no tienen gránulos. Antiguamente se le denominaba monomorfonucleares. ¿Quiénes son granulocitos? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Yo como me recuerdo del dibujito B10, ¿no? Basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Los neutrófilos, ¿qué son? Son los más abundantes, Están en una cantidad de 60-70%. Ya son los más abundantes. Y constituyen la primera línea de defensa frente a microorganismos. Algo me pincha, algo ha pasado. ¿Quién es la primera célula en responder? Linfocitos no, son los neutrófilos. Ya por la primera línea de defensa frente a microorganismos. ¿Cuál es su función? Fagocito es destrucción ¿de quién? De bacterias. ¿Ya? El neutrófilo en este caso de las células sanguíneas de las mujeres, ¿qué es lo que tiene? En su citoplasma va a tener vestigio de un cromosoma X. Del cromosoma X inactivo de las mujeres, que se le conoce como corpúsculo de Barn. Tiene una formita de una baqueta, de un palillo de tambor, por eso también se llama palillo de tambor o corpúsculo de Barn. ¿Qué célula tiene eso? Los neutrófilos. Esa es pregunta de examen. Y ese es vestigio del cromosoma X inactivo. Recuerden las mujeres que tienen dos XX. Una de las X ya tiene el sexo. Uno ya va a colaborar en este caso, ¿no? Va a tener el sexo. En cambio, el otro cromosoma X queda suspendido en su citoplasma, constituyendo parte de una heterocromatina.
¿no? Parte de una heterocromatina, ¿no? Los eosinófilos, estos van a estar 2 a 4%. Lo que me interesa es acción y destrucción de quiénes, de parásitos, helmintos, por ejemplo, ¿no? Una teniasis, no queda una filariasis, un oxiurus, eso, ¿no? Basófilo, son las células sanguíneas que están en pequeñísima cantidad, tienen su núcleo en forma de S. Estas son las que responden ¿a qué? A reacciones inflamatorias. Luego tengo a los agranulocitos, los que no tienen gránulos. Y hablo de quiénes, de los linfocitos, ¿no? Ahí tenemos tres tipos de linfocitos, linfocitos T, linfocitos B y linfocitos linfocitos T y linfocitos B. El linfocito T cumple la función de inmunidad celular, defensa mediante las células. Linfocito B, inmunidad humoral, genera memoria. El linfocito T voy a ver T4, T8 y NK. Al que le ha llegado al linfocito T4, vamos a ver que es la que va a ser atacada generalmente por quién, por el virus del VIH. Y esto sí pregunta de examen. El virus del VIH, ¿el virus qué hace? Acoge al linfocito T4 y lo obliga a producir ¿qué? Sus proteínas. ¿Ya? Los monocitos cumplen la función de ¿qué? De fagocitos, son macrófagos sanguíneos. Viajan por la sangre, ¿no? Y en el lugar donde van a llevar a cabo su función, ¿no? Van a obligar a quienes, a que ellas produzcan, los linfocitos, los hospederos produzcan sus proteínas. Y hay uno también que va a rechazar, disculpe, me estaba saltando acá de monocitos. El monocito hecho T4, T8 y NK. El T4 es el que es sensible al VIH. Ya el T8 ya ataca y pone resistencia, ¿no? El NK rechaza células tumorales o de trasplante. Monocitos son macrófagos sanguíneos. A medida que cada órgano que se va por la sangre va a tener una denominación diferente, pero al final va a llevar a cabo siempre la función de fagocitosis. Célula muscular, también tejido muscular, también conocido como son células musculares, que se le conoce como miocito. Este tejido va a llegar a representar 40-50% del peso corporal, que por contracción es capaz de proporcionar 80-85% de calor al organismo. ¿De qué manera uno no puede sentir calor? Uno que sea obeso, el otro que sea atleta, uno que hace ejercicio fitness, que pasa su cuerpo genera bastante calor con facilidad, y eso pasa porque la contracción muscular proporciona 80-85% de ¿qué? De calor, ¿no? De calor natural, ¿no? Ahí está. Ya, junto con los huesos forman los órganos de locomoción y están sumamente vascularizados. Por eso cuando te vacunan eligen vena o músculo, ¿no? Tipos de tejido muscular, vamos a ver pardo, rojo y blanco. Hablamos del tejido muscular esquelético, aquella que está que va a estar en donde, a nivel, justo ahí en adhesión con los huesos, ¿no? El cardíaco, las paredes cardíacas y el liso que va a llegar a formar las vísceras del tubo digestivo, ¿no? El esquelético es color pardo, se le llama radiomiocito y es de acción voluntaria. Claro, yo decido bajo control del sistema nervioso central, ¿no? En cambio el cardíaco, también, el corazón es más rojo, ¿no? ¿Ya? Ahí está. En cambio el corazón, ¿puedes tú controlarlo o no? No puede, por eso chicas se enamoran. Blanco, esta también es involuntaria, ¿no? Ahí tenemos el estómago, el muscular blanco, es de músculo liso. Tejido nervioso es el tejido de mayor complejidad, especializado en la transmisión y conducción de impulsos nerviosos. Tiene como célula representativa ¿a quién? A la neurona. Y la neurona va a estar constituida ¿por qué? Por un soma pericarión, que es el cuerpo neuronal, y un axón o cilindro eje, ¿no? O cilindro eje. ¿Ya? Ahí está. Y mira, esta neuronita tiene un cuerpo y tiene una prolongación. El cuerpo neuronal le permite hacer sinapsis, y esta se caracteriza por tener un núcleo voluminoso, 80-85% de volumen celular es el núcleo, ¿no? Y tiene abundantes mitocondrias porque es muy funcional y va a estar bastante ATP, ¿no? Ahí está. Tiene unas prolongaciones llamadas dendritas, que en sus porciones terminales, ¿qué es lo que tiene? Vesículas sinápticas, que con el tiempo se va a llegar a perder. ¿Ya? Ahí está. Entonces, eso me interesa bastante. ¿Ya? Luego vamos a ver el axón cilindro eje, que está revestido por vainas de mielina, que van a lubricarlo, ¿no?
Clasificación de las neuronas por su forma. Tenemos ahí a las multipolares. ¿Quiénes son multipolares? Aquellos que tienen un axón y tienen muchas dendritas. Y es la mayoría de neuronas. Las bipolares tienen un axón y una dendrita. Y estas son, generalmente son sensitivas, ¿no? El de la retina, por ejemplo, ¿no? El del olfato también, ¿no? Ahí está. Luego hablo de quiénes, de las neuronas unipolares o pseudomonopolares. Está en el ganglio espinal. Y esto todo en primera oportunidad del año 2018, entonces más o menos, ¿no? Glías, ¿qué son las neuroglias? Las neuroglias constituyen ¿qué? Células de soporte. Constituyen células de ¿qué? De soporte, ¿no? Metabólica. ¿Quién? Las neuronas. Son los empleados de las neuronas, ¿no? Y hay aproximadamente por cada neurona hay unas 10, ¿no? Vamos a ver. En ellas tenemos a las más grandes, los astrocitos, Ya tiene un cuerpo y su prolongación lo emite a quién? A las neuronas y a los vasos sanguíneos. Este se encarga de quién? Sacar el nutriente de los vasos y llevar a las neuronas. O bien sacar el destello de las neuronas y llevar a la sangre. De eso se encargan quiénes? Los astrocitos. Forman la barrera hematoencefálica. Oligodendrocitos. Estos que hacen sintetizan la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso central. Pregunta de admisión. Esta inerva y va a lubricar a muchas neuronas en un solo paso. Otra que va a cumplir una función homóloga es las células de Schwann. También sintetizan mielina, pero estos sintetizan fuera del sistema nervioso periférico, ¿no? Ahí está. ¿Ya qué hace? Va a colaborar con la producción de ¿qué? De líquido cefalorraquídeo, ¿no? Células Schwann, estoy viendo, células Schwann, que hace igual que lo de es homólogo, que de hecho sintetiza mielina, pero a nivel del sistema nervioso periférico. Y estas lubrican únicamente a una sola neurona y es lenta, ¿no? Luego tenemos aquí en las células ependiméricas o ependimocitos. Estos forman los famosos pliegues coroideos, ¿ya? Ahí ese nivel se va a producir de ¿qué? Líquido cefalorraquídeo a nivel de los ventrículos laterales, ¿no? Ahí está. Y tenemos una neuroglia que no se ha formado en el cuerpo humano. Que no se ha formado en el tejido nervioso. Ha migrado y se ha quedado ahí. Son monocitos modificados. Y hablamos de quién? De la microglia. A diferencia de todo el tejido nervioso proviene de qué? Del ectodermo. Pero la microglia proviene del mesodermo. Y eso fue pregunta de examen. Función, fagocitosis. ¿Ya? Ahí está, listo. Ahora, para acabar, tejidos vegetales. Tejidos vegetales voy a ver que igual un tejido embrionario, ¿no? Las plantas tienen tejidos embrionarios. Ahí hablamos de quién. El tejido embrionario de las plantas se llama meristemático. En nuestro caso, mesenquimatoso. El meristemático es la célula está en constante división. Y ahí tengo una plantita, ¿no? Que tiene dos extremos. Un meristemo apical que permite el crecimiento en longitud. Apical. Está en el vértice del tallo, o a nivel de la raíz, un meristemo también apical, pero radicular, ¿ya? El lateral, o meristemo secundario, permite un crecimiento en diámetro, en grosor, ¿ya? En grosor. Y hay una práctica que vino también la virtual, el meristemo intercalar, es el que permite el crecimiento de ¿quién? De los nodos. En tejidos definitivos, vamos a ver a quién, un tejido que conserva todavía células en división, y son los tejidos fundamentales, como es el tejido parenquimático. Hay dos tipos de tejido parenquimático, el clorofiliano, que va a llevar a cabo la fotosíntesis, es el famoso clorénquima, y el parénquima reservante, que va a almacenar sustancias, ¿no? Dentro de lo que viene a ser, por ejemplo, sustancias, ¿no? Dentro de lo que viene a ser, por ejemplo, los plastos de almacén, los leucoplastos, ¿no? Ahí está. Aerénquima, almacena aire. Parénquima acuífero, ¿no? Agua. Ahí está. Luego hablo de quién, del tejido, de los tejidos de protección. A plantas jóvenes, herbáceas, la epidermis. Y la peridermis a quién, a plantas adultas. Tejido de sostén otorga soporte a las hojas, tallo, jóvenes, el colénquima. Hojas, tallos, tronco, en plantas adultas, el esclerénquima. ¿Ya? Tejidos vasculares, aquella que transporta ¿qué? Agua, minerales, desde la raíz hasta la punta del tallo. Xilema. Aquellas que transportan, aquellas que van a llegar a transportar componentes moleculares sintetizados en la fotosíntesis de ¿qué? En la fotosíntesis, ¿no? Ahí está, en la fotosíntesis. O sea, eso transporta que los nutrientes de la fotosíntesis desde arriba hasta la punta de
desde la parte ápice, en este caso de aquí me estoy bueno, mira, esos tejidos, en este caso el floema, todo aquel que tenía la fotosíntesis del tallo va a llevarlo a donde, hasta la punta de la raíz, ¿no? Tejidos secretores, ahí tenemos glándulas secretorias, espinas curticantes, todos ellos, ¿no? Ya, y bueno, con eso estaría acabando tejidos.